Mi primera charla en una jornada de aniversario que organizamos estando de mexicana, menos Juan Afonso y David Negri, porque los conozco hace algunos años. Ellos, su parte de trabajo es la mejora genética en peces, y para mí Juanma, y lo voy a decir públicamente, la sorpresa, es la persona más asequible, la que más sabe en esto de genética, y desde luego la que siempre está ahí, siempre te responde a un correo y a una duda y a cualquier consulta. Para mí es un placer. Luego Lavinia la conocí posteriormente y no puedo tener sino buenísimas palabras para ella también. Siempre ha estado ahí cuando la hemos necesitado para la PCR. Yo trabajo en un grupito muy pequeño y siempre nos falta algo, entonces ellos están ahí. Pertenecen al grupo de Coagua y bueno, insisto, es un placer para mí que ellos hayan venido y den esta charla. Espero que les guste. Bueno, buenos días a todos. Lo que vamos a hacer, la presentación la vamos a organizar en dos partes. Una que sería 2/3 de la presentación que la hago yo y 1/3 de la presentación la hace David. Mostrarles un ejemplo de cómo se puede localizar un gen en el genoma utilizando metodologías estadísticas y moleculares, ¿no? Para luego al final llegar al gen relevante que tiene utilidad práctica. Bueno, nosotros lo que vamos a hablar es a contextualizar la charla sobre programas de mejora genética en agricultura. Hablaré todo un poco, pero esencialmente focalizado a peces marinos, que es la especialidad de la Universidad de Las Palmas, y es lo que, digamos, internacionalmente somos más conocidos. ¿Sí? La he organizado un poquitito con objetivos, contexto, un poco de metodología. ¿Qué hay que conocer de un programa de mejora genética para poder implementarlo? Si no conoces la estructura es difícil hacerlo. Y luego algunos ejemplos de implementación. Uno que llevamos nosotros, que es el único que es público en España y te diría que incluso a escala europea, porque los noruegos tienen algunos, pero ya han pasado a manos de las industrias, de 2 empresas concretamente. Y luego también un ejemplo de otras especies, por ejemplo, crustáceos, que es un programa que es una transferencia tecnológica que estamos haciendo con Ecuador, que es la tercera potencia mundial de producción de camarón. Y finalmente Davinia se hablará sobre un ejemplo en el que nosotros, digamos, hemos destacado a nivel internacional, que es la detección demostrar que las malformaciones genéticas, las malformaciones en dorada están genéticamente determinadas. Y ella está localizando, ha sido su tesis, localizar ya la zona del genoma donde los genes que están implicados están trabajando en la segregación vertical. Como no sé si saben, el objetivo fundamental de la mejora es súper sencillo, es simplemente en una población mejorarla, la producción, mejorar la media, la biomasa, la cantidad de biomasa, pero de la perspectiva exclusivamente genética. Sabes que lo puedes hacer también de la perspectiva no genética, es decir, ambiental, en el sentido más amplio de la palabra, pero el ambiente, desde que tú dejas de controlarlo, se te deprime esa producción, esa mejora de la producción, mientras que la genética es acumulativa. Esa es la gran ventaja. Es lo más parecido a un banco. El beneficio es la genética. Y luego hay un aspecto interesantísimo, que es la interacción genotipo-ambiente, es decir, ¿se comportan los genotipos en todos los ambientes por igual? Pues no sucede necesariamente así. Entonces eso es importante, porque esta materia está focalizada a que las empresas ganen más dinero con este grupo de herramientas. Por tanto, yo no puedo expandir mi negocio si hay interacción genotipo-ambiente en diferentes zonas, ¿no? Porque digamos como que Nadal gana el Open de Australia, pero no puede ganar el Open de Estados Unidos. Porque según el lugar, el ambiente, pues rinde o no rinde igual. Lo mismo pasa con las producciones. Les he puesto aquí un ejemplo que siempre me gusta, y además que estamos ya en esto, estamos localizando los genes. En las malformaciones, imaginar que las malformaciones vinieran determinadas por un gen con 2 formas nada más, ¿no? Que fue la B grande y la B pequeña. La B grande es la interesante para el productor y la B pequeña no es interesante porque produce animales deformes. Nadie va a un restaurante con su familia y pide, por favor, deme 3 doradas deformes. Se criban antes y esos costes de animales, digamos, deformes que son criados, se le carga al animal sano. Ellos producen pérdidas económicas. Por lo tanto, de alguna manera, las poblaciones tienen un valor económico medio, ¿no? Desde el punto de vista génico. Y si estos valores usáramos esto en función del número de alelos, ¿no? De formas que tienen, y le ponemos una frecuencia de 0,5 a cada uno de ellos, podríamos calcular la frecuencia de cada forma, de cada genotipo, ¿no?
y podríamos calcular el valor económico medio, podría salir 0,5 en azul, ¿no? Es la multiplicación, la suma de los productos de las frecuencias por los valores económicos. Si tú aumentas la frecuencia de uno y decreces la del otro, que es lo que realmente hace en genética, aunque no veamos los genes, es lo que estamos haciendo con modelos, al final cambias el valor económico de la empresa, de la producción, y por tanto la empresa gana más dinero con el mismo esfuerzo, simplemente dirigiendo los movimientos dentro de su empresa. O sea, esta realmente es lo que hace la mejora genética, sin ver los genes, pero sabiendo que en la mejora genética los caracteres que nosotros usamos son poligénicos, es decir, hay muchos genes que están segregando para los caracteres. La malformación, ojalá, como el color de los ojos de nosotros, viene determinado por un solo gen, entonces el individuo tiene ojos azules y ya sabes que es monocigotipo. Pero esta no es la realidad es que la mayor parte de los caracteres de interés productivo económico son poligénicos, hay muchos genes segregados. Pero la parte de la genética que trabaja en esto se llama genética cuantitativa o genética de caracteres métricos. ¿Qué estrategias utilizamos nosotros en mejora para hacer estas modificaciones, cambiar genéticamente las poblaciones? Pues las he agrupado en este tipo de metodologías que son, una es la selección clásica, otra es el cruzamiento, cómo se cruzan los animales, otras son las biotecnologías, estas son muy famosas, porque las más famosas son los transgénicos, ¿no? Que a nadie le gusta comer transgénicos, porque los transgénicos es una forma de cambiar la constitución genética de las poblaciones, es la más gráfica de todas, y dentro de ellos hablaremos de los QTL, un poquito de los transgénicos y de los micros, ¿no? Y finalmente, en el mundo acuático sí hay algo que se puede hacer, que es las manipulaciones cromosómicas. En vacas, por ejemplo, no se puede hacer, porque no son muy viables, pero tú puedes cambiar a un animal y puedes hacerle la dotación cromosómica a todos nosotros, no son 22, digo, no sé cuál era, ya no me acuerdo cuánto. 23, tenemos un ser humano. Me acuerdo de otras especies y la nuestra no. 23, tú puedes hacer individuos aquí, por ejemplo, que una especie tenga 24, puedes hacer que tenga 12, pues que tenga 48, puedes hacer, digamos, haploides, diploides, triploides, tetraploides, ¿no? Hexaploides, y funciona. Y algunos tienen características que son de interés para la producción. Y como a nosotros nos da igual si es triploide o no, nos lo comemos y no sabe exactamente igual. Pero el productor gana más dinero. Entonces, ¿qué hace la selección? La selección lo que hace es explorar, ¿no? Digamos, si hay variación genética entre los animales que tiene el productor. Es decir, el productor no le interesa criar clónicos, porque los clónicos no tienen plasticidad frente a cualquier adversidad o una enfermedad. O sea, ovejas dolis en peces, hacer todo ovejas dolis, pues no es práctico. Lo que sí es práctico es tener animales homogéneos, pero genéticamente diversos. Eso es lo que te da capacidad de evolucionar en tu población. ¿Sí? Bueno, puede ser una selección ascendente, como por ejemplo para el crecimiento, o descendente si quieres bajar la incidencia de malformaciones. O sea, pueden ser los progresos positivos o negativos, y en ambos casos son positivos para la empresa. ¿Sí? Luego los cruzamientos, esto es una cosa muy importante, es cómo cruzas las especies. Es decir, puedes cruzarlas. De hecho, sucede, es decir, tú puedes crear por selección estirpe, ¿no? Y luego lo que mandas al mercado son cruces entre estirpes. Esto pasa, por ejemplo, con las carpas de la Unión Soviética. Lo que ellos se comen son cruzados, porque los cruzados vienen por selección y resisten a un virus que es el de la hidropesía. Entonces, claro, como son más resistentes, uno crece mucho y otro resiste mucho, en la combinación está el éxito. Entonces, la forma de cruzar también produce beneficio a las empresas, no solo la selección. De hecho, todas estas tecnologías son complementarias, no son exclusivas, no son excluyentes, ¿no? Luego la tercera, que son los transgénicos, es la más espectacular. Aquí tienen el ejemplo de Devlin, que fue el que lo hizo por primera vez, poniendo el gen de la hormona de crecimiento al mismo animal. Tenía entonces dos genes de la hormona de crecimiento, pero le incluyó un promotor que podía regular desde fuera con el gen de la metalotonina, que regula el transporte de metales pesados. Entonces, como este se expresa todo el desarrollo, el gen de la hormona de crecimiento está segregado todo el tiempo y el animal le está diciendo crece, 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 le está explotando el potencial. Esta amplificación está hecha a escala de lo que él describió, casi unas 11 veces su hermano carnal creció 11 veces el transgénico frente al no transgénico. El éxito es impresionante, la cuestión es que el consumidor no lo quiere. Es la forma más rápida de hacer mejoras. De hecho, tiraría todo el trabajo de muchos matemáticos en modelos, lo tiraría porque esto es espectacular. La última, digamos, a las manipulaciones cromosómicas, tiene muchas aplicaciones, pero voy a destacar esencialmente, por ejemplo, el caso de los triploides, que hacen que, en general, todas las especies, los organismos destinan la energía a crecimiento y no a desarrollo gonadal, porque son estériles. Entonces esto es un beneficio para las empresas, porque recordar que prácticamente todo lo que se cultiva en el mar es para cárnico. Es como aquí comernos un limusín, un vacuno de carne, frente a una frisona que es un vacuno de leche, ¿eh? Producción de leche. Pues estos son todos cárnicos.
Entonces, los triploides es una de las grandes ventajas de producir estos animales porque producen, evidentemente, tienen más rendimiento cárnico y entonces la cantidad de pienso que ellos invierten la transforman mayoritariamente en carne. Las aplicaciones son múltiples, pero no da tiempo a mucho. ¿Qué es lo que sucede metodológicamente en los programas de mejora? Que claro, como los caracteres son todos poligénicos, ¿no?, segregados por muchos genes, el modelo más sencillo que existe, o que podríamos poner, para entender cómo se puede explicar el rendimiento productivo de un animal, es siempre el talento del animal, lo que genéticamente viene determinado, en cada uno de nosotros también, para la estatura, por ejemplo, la tenemos. Luego, la interacción entre genes, que puede ser dentro de un mismo gen o entre genes diferentes. El primero es la dominancia, el segundo es la interacción, ¿no?, epistática. Y todo lo que no es genético es ambiental. ¿Verdad? Pero para nosotros como genetistas, lo más importante es lo que se llama en inglés el breeding value, que es el valor mejorante, nuestra capacidad para, si somos seleccionados como reproductores, cambiar la media de la población en la que vamos a inyectar nuestros genes a través del apareamiento. Esa la idea es súper sencilla. Entonces, al final, lo que nosotros, nuestra misión en los programas de mejora es simplemente hacer un ranking de los animales, no por el valor productivo, sino por el talento genético. Pueden haber animales de bajo rendimiento productivo y tener alto talento. ¿Sí? Por ejemplo, el caso más sencillo es que acaso no hay un niño muy inteligente en algún lugar de un país subdesarrollado más listo que uno y que no ha tenido la posibilidad de desarrollarse. Existe. Y son los factores ambientales que no nos hemos podido corregir y ese niño se encuentra en una situación por debajo de la piel, por ejemplo. Pero una cosa similar, pero en producción animal también pasa. ¿Sí? Entonces, bueno, pues con modelos se puede corregir esto siempre y cuando tienes trazabilidad de la información a lo largo de todo el sistema de producción. ¿Y cómo se define el talento? El talento es súper sencillo. Si tú coges un animal, lo apareas al azar con otra muestra de la población, del otro sexo, tienes una descendencia, todos son medios hermanos, si es el macho, paterno, si son la hembra, medios hermanos maternos. Eso respecto a la media a la que pertenece la población, ¿lo ven? 2 veces, eso es el talento de un animal, con lo cual es fácil de medir, en la misma escala que el productor gana o pierde dinero. Es súper fácil. Otra cosa es que si es costoso o no, eso ya lo vemos, que lo es. Pero es costoso, pero como se gana mucho dinero, las grandes empresas tienen grandes inversiones, pero grandes beneficios. No olvidarse de eso. Entonces, en nuestra población, realmente la podemos descomponer en un modelo sencillo, sería así. O tenemos en animales, ¿no? Si tú realmente esto lo pasas a varianza, salvando de que no haya correlaciones entre los caracteres, se puede representar la parte superior simplemente la varianza de rendimiento por la suma de las varianzas. Esto es súper interesante porque quiero resaltar 2 parámetros que condicionan la vida de un genetista cuantitativo. Uno es el valor mejorante y otra es la variabilidad. La primera ya se las presenté, y este es el segundo concepto. La variabilidad simplemente es cuánta de la variación que existe es debido a que hay variación entre los talentos de los animales. Si no existiera variación entre los talentos, estaríamos hablando de la población de clónicos en términos netos. Entonces, si somos todos iguales, no tenemos capacidad de cambio. La capacidad de cambio de evolución de una población, incluso población natural, depende de la variación genética de la que parte. Si no tenemos, no hay posibilidad. Por tanto, la variabilidad puede ser desde 0 hasta 1. Si vale 0, sabemos que no tenemos futuro como genetista, hay que darle la mano al productor animal o lo que fuera. Si la variabilidad fuera 1, sería genial porque prácticamente vemos que un animal tiene alta producción, sabemos que tiene un alto talento debajo. ¿Lo ven? Ese es el secreto. Por eso nuestra vida está condicionada casi a estos 2 parámetros. Para calcular el talento siempre se emplean modelos mixtos, ¿no?, sencillos o más complejos, depende. Y yo quería resaltar esto por 2 cosas, porque ven que la pendiente siempre aparece, es función de la variabilidad, con lo cual en los modelos estos tú calculas la pendiente y te sale la variabilidad o una función de la variabilidad. Matemáticamente se puede calcular. Y el otro aspecto interesante es la confiabilidad, ¿no?, de la información. Es decir, la correlación esa que aparece ahí es si un animal tiene alta producción, ¿no? La pregunta es si es informativo respecto al talento que tiene. O de otra manera, yo podría coger, Davinia, por ejemplo, ahí, que está aquí, si el talento que ella tiene, que puede expresar en sus notas en clase, realmente es informativo respecto al talento que yo tengo. Posiblemente todos pensaremos, pues no tiene nada, pero si a lo mejor tiramos de atrás y hay parentesco, a lo mejor compartimos ciertos genes, y si parte de sus notas depende de su talento, a través de la genealogía puedo calcular cuán talentoso soy yo conociendo su rendimiento. ¿Lo ven? Entonces, esa correlación lo que ilustra es eso, es decir, en qué medida la fuente de información tiene que ver con la estimación del talento de un animal. Si ese valor vale 1, es magnífico, estamos en el mejor de los escenarios, y si vale 0, estamos en el peor de los escenarios, no es informativo.
Lo interesante de todas estas ecuaciones es que te permiten predecir el futuro antes de que suceda. ¿Ven? Si, no sé si se ve bien o no, desde aquí yo lo veo muy bien. Aquí tienen, por ejemplo, unos datos que nosotros publicamos ya hace tiempo, en la que pueden ver en casos reales de dorada a diferentes edades, ¿no? Las heredabilidades en la diagonal, ¿lo ven? En la parte inferior están lo que se llaman las correlaciones genéticas, es decir, si tú tienes, por ejemplo, el peso cuando el animal es chiquitito, el alevín, y tienes peso cuando está el sacrificio, que son medio kilo más o menos lo que nosotros consumimos, lo que te está diciendo es si los grupos de genes que segregan para ambos caracteres son los mismos. Si la correlación genética es de 1, no sé si, por ejemplo, la pueden ver aquí, aquí tienes peso y la longitud de 1, quiere decir que prácticamente si tú tiras para el peso, te salen los animales más largos, o si tiras para la longitud, te salen los animales más pesados. ¿Ven? Es lo que significa. Y este valor de heredabilidad a talla pequeñita, cuando los alevines se venden, que son así chiquititos, es de un 28%, ¿lo ven? Pero fijarse que la conformación, es decir, si el animal tiene lugar para depositar carne, fíjate que no tiene casi heredabilidad, no tenemos futuro aquí como genetistas cuantitativos. Pero cuando el animal se sacrifica, fijarse que ya aquí sí hay conformación. De hecho, los empresarios no son tontos. Sin saberlo, ellos venden el animal cuando el animal tiene conformación, cuando empieza a depositar la energía en forma de carne, que es más o menos el medio kilo. Entonces se reflejan parámetros importantes como la heredabilidad. Y a esta edad, la última, pueden utilizar a lo mejor más fuentes de información. Aquí, por ejemplo, tienen, utilizando, por ejemplo, el parentesco de tus abuelos, de tus tíos, ¿no? Si tienes esa información, puedes hacer una regresión múltiple y puedes obtener los coeficientes de regresión, ¿no? Parciales, y verás que siempre es función de la heredabilidad. Y esta que aparece aquí, que es lo otro interesante para nosotros, es el parecido entre los parientes. Es decir, el parentesco. ¿Cuánto se parece la fuente de información al individuo que estás evaluando? Por ejemplo, ¿cuánto me parezco yo a mí mismo en el 100% de los genes? En mi caso vale 1. Si es tu padre, pues la mitad, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y que sería la correlación, fijarse que es la suma de los productos, ¿no? Con lo cual realmente cuando tienes muchas fuentes de información, la R es mayor que cuando tienes una sola fuente de información. Y ya los métodos se pueden definir la forma de abordar la mejora utilizando la fuente de información. Es decir, si usas índices de selección con muchas fuentes, es mucho mejor que utilizar una sola fuente, porque te da más exactitud, más precisión en el estilo. El otro aspecto que les resalté es el parentesco. Esto es importantísimo. Bueno, pues ahora la teoría está súper bien, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Que tú verás, vas a trabajar con José y cosas de estas, ¿no? La realidad es que al final el genetista, cuando tiene estos datos, su vida se condiciona a hacer una matriz de datos. Y si esta matriz de datos, pregunta, ¿cómo la saco yo de la naturaleza, en este caso de las empresas? Bueno, si la empresa funciona de una manera u otra, a veces obtener esa matriz la obtienes, pero no tiene calidad. Por tanto, hay que saber innovar para sustraer de la empresa esa información y hacer esa matriz para poder hacer los cálculos. Uno de los grandes problemas con los que nos enfrentamos es precisamente esto, que las empresas, en el caso de las marinas, las empresas para ganar dinero utilizan muchos animales, machos y hembras, en un solo tanque. Entonces está genial porque todos tienen el mismo ambiente y es como los atletas, el que más corre los 100 metros lisos, como todos llevan el mismo pantalón y las mismas zapatillas, es el mejor. Pero no sabes cómo es la relación de parentesco. Entonces no podríamos aplicar la metodología que comenté. O sea, ahí lo que aplicas es tipo CSI, ¿no? El CSI de los peces, que te permite simplemente calcular la genealogía o las relaciones de parentesco de los animales. La otra gran pregunta que te hacen las empresas siempre, dice, bueno, si tú me implementas esto, ¿cuánto dinero voy a ganar yo? Porque si invierto $1 millón, ¿cuánto dinero voy a ganar? Entonces la respuesta está siempre en cuánto le vas a permitir cambiar la media de la producción. Es lo que se llama la respuesta a la selección. Hay muchísimas ecuaciones para calcular, las he puesto las más sencillas, pero para que se fijen que depende de 4 aspectos. Este es el parámetro que ya vimos antes, la correlación, ¿ves? Por eso es importante calcularlo. Este es el numerador de la heredabilidad, es decir, la varianza de los talentos. Si no hay varianza, no hay futuro, no hay respuesta. Y la intensidad, que es la cantidad de animales que tú utilizas de la población, ¿no? como animales de élite. O sea, aquí estaría, yo soy futbolero, aquí estaría Cristiano Ronaldo y una serie de personas, ¿no? En el caso del fútbol, ¿no? Sería una broma. Pero, es decir, no todo el mundo puede jugar en Madrid, no todo el mundo puede formar parte del núcleo de reproductores de élite. Solamente aquellos que en el ranking tengan los mejores talentos. Entonces, luego de aquí tienes que aparearlo, produces la siguiente generación y esta diferencia es la respuesta. Por tanto, si tú calculas el talento, como el talento está calculado
con proyección a la generación siguiente ya puedes predecir qué cantidad de dinero va a ganar la empresa. Esta es una pregunta que te van a hacer siempre. Y después la otra es el intervalo entre generaciones, que es cuando cierras un ciclo reproductivo desde que el huevo nace, se reproduce y vuelve a producir otro huevo, ese tiempo cuando tarda, que en dorada son 3 años. Lo interesante es reducir el intervalo entre generaciones porque más dinero ganas por unidad de tiempo. Entonces, cuanto más veces intervengas en la población, el empresario gana más dinero y tú quedas mejor. Un poco el tuyo. El otro aspecto es cómo lo cruzas. Bueno, pues conociendo nosotros la genealogía, podemos intentar que cuando los individuos se apareen, esto es clave para nosotros, de hecho, es un ejemplo que siempre pongo en clase, porque además vengo de esa zona, hay que intentar aparearse con individuos con los que compartas poco parentesco, para evitar la consanguinidad, porque la consanguinidad en mejora genética es estrictamente necesaria, porque si toda la población se reproduce, la consanguinidad no cambia, ¿no? Pero tampoco progresa. Entonces hay que seleccionar, pero intentar que cuando se apareen entre ellos tengan el menor parentesco posible, para minimizar los daños que pueda causar la consanguinidad sobre los rendimientos productivos. Hay muchas estrategias, pero lo más sencillo es poner una matriz y buscar la solución óptima, tal que si se aparean los individuos, produzca la menor consanguinidad posible por unidad de tiempo. Hay varios programas para esto. Aquí tienen un ejemplo. Lo que pasa es que no da tiempo para hacer algunas simulaciones, pero aquí pueden ver lo que se llama la tendencia genética. Estos son los animales de élite y aquí estos son el talento promedio de todos los animales de élite. Entonces tú puedes demostrar al empresario cómo su población va creciendo en talento, ¿no? Y se pueden hacer simulaciones previas. Este es un programa sencillito. El caso del salmón es un caso interesante para expresar una realidad que es más compleja que les acabo de explicar. Normalmente un empresario no está interesado en un solo carácter. El carácter, como es cárnico, el más interesante es el crecimiento, el peso, o la longitud, o la conformación. Pero habitualmente están interesados en más de uno, y como promedio están entre 2 y 3 caracteres por generación, por selección. Porque están las enfermedades, que son importantes, que creo que tú vas a trabajar con resistencia a enfermedades, ¿no, Lenin, allá en Chile? José, de hecho, ellos tuvieron un problema enorme con el ISA en Chile. En Chile se cultiva esencialmente la zona de Puerto Montt, donde está la isla de Chiloé, que debe ser como Fuerteventura pegada a África, ¿no? Y entre África y Fuerteventura, ahí se cría todo el salmón en Chile, en esa franja. Les entró el ISA, eso está en la ciudad de Puerto Montt, y me decía Ivonne, una chilena que trabajó con nosotros, dice, cuando entró el ISA, se convirtió en una ciudad del oeste toda vacía, ¿no? Porque se vino la industria abajo. O sea, es tanto lo que produce Chile, que cuando entró el ISA hizo una devastación, que se quedó sola la ciudad. Hasta ese punto tuvo un efecto. Bueno, el salmón en ese aspecto es muy importante porque deben considerar el peso y la resistencia a enfermedades. El caso del salmón tiene 2 fases, que es el freshwater, que es la parte que está digamos en tierra, y la parte que está en el borde en agua salada. Esas 2 partes. Bueno, pues ellos, este es un índice de selección que usan los canadienses, hay pocos publicados, ¿no? Y sí quería resaltar varias cositas para que vean. Mira, ellos están interesados en la longitud, en el porcentaje de modo, es decir, qué cantidad de animales de la familia están preparadas para saltar agua salada, adaptada a su fisiología. Luego, la longitud a la cosecha y la longitud a la cosecha. Pero fijarse que aquí pone family, aquí individual, ¿lo ven? Y aquí en la larva ponen family también. Es decir, utilizan medias familiares a nivel de larva, medias familiares cuando yo voy a ser sacrificado y valores individuales cuando yo voy a ser sacrificado. Pero además, si se dan cuenta, en los factores, en los pesos, ¿no?, que le dan en la ecuación, le dan más peso a la longitud familiar y a la longitud familiar también en la cosecha en larva que al propio peso del animal o a la propia longitud del animal. Eso se debe a hechos como este, que es que los animales cuando están en un tanque compiten por el alimento y la dispersión o varianza que aparece no necesariamente debido a causa genética. Puede ser simplemente a que la larva estaba aquí y el técnico vino, le dio de comer y yo estaba al lado del alimento. Cojo una diferencia de peso y al día siguiente, bueno, aquí hay varios especialistas mejores que yo en el larvario, está aquí Shamire, en la que al día siguiente o a la semana siguiente, aunque yo esté a la mitad del tanque y yo eche el peso en los sitios, voy nado más rápido y vuelvo a coger el pienso. Entonces, una ventaja de posición, por ejemplo, ambiental, te genera una ventaja en la distribución. Y tú llegas como genetista y dices, no, estos son los mejores, me los llevo. Y te estás llevando los peores, a lo mejor. ¿Verdad? Pero cuando llega el sacrificio, la campana se recorrige, con lo cual tú ya se camufla. Cuando tú estás trabajando en mejora, es importante considerar efectos como estos, porque te puede llevar a la confusión y realmente te pueden despedir como genetista. Porque aquí digamos, te contratan como un consultor, ¿no?
y le haces el diseño. Entonces tú le tienes que decir al final, porque te lo va a pedir, dime por favor, a fecha del 31 de diciembre, quiénes son los 100 mejores animales. Y tú puedes estar dando animales que son grandes, pero luego cuando se cruzan entre ellos, los hijos no tienen una media superior, sino vuelven a la media de los padres. Y entonces automáticamente te ponen de patas en la calle. Es así. Te despiden. Porque te han contratado para ganar dinero. Y si no lo ganas, te echan a la calle. Es normal. Entonces, bueno, vamos a ver si queda ahí rápido para que nadie lo siga. Es que todo es animado. Sí, no sé el talento que tenía el problema. Sí, lo que sí es de verdad relevante es que la disciplina con la que nosotros trabajamos es tremendamente aplicada y tremendamente económica. Un impacto económico tremendo en las empresas. De hecho ahora, le ponía un ejemplo que quería que los vieran, que los pongo en veterinaria, para que vean el impacto que tiene, no solo en temas de dinero, que en temas de dinero estamos hablando de, en toda Europa, en el último año, estamos ya por algo más de los 2 billones de euros, lo que representa solo el profit, el beneficio de la mejora genética en la producción animal en Europa, contando todas las especies. Pero por ejemplo en vacuno estamos hablando que la producción de leche en los últimos 50 años se ha casi quintuplicado. La producción de huevos casi por 3 veces. Y en pollo, eso tienen que verlo. En broiler es una cosa espectacular. Los pollos que nos comemos nosotros no tienen nada que ver con los pollos que se comían hace 50 años. Y no solo es por el tema de la nutrición, que tenemos una especialista José, sino también porque la genética siempre ha estado como una capa basal, ¿no?, sobre la que la nutrición ha trabajado. ¿Y cuántos años atrás te tienes que ir para conocer la fundación? Hombre, cuanto más atrás, mejor. Porque cuanto más profundidad tenga la matriz, más potente es. Cuanto más información tengo, si tengo registros de mi abuelo, de mi tatarabuelo, si tengo toda esa información, la exactitud de la selección es mayor. Siempre. De hecho, un programa se distingue de otro por la cantidad de animales que están conectados, ¿no?, y con la cantidad de animales que puedes evaluar. Pero, por ejemplo, cuando tú compras los peces para establecer tu empresa, ¿sí?, el que te lo suministra, ¿te da toda esa posibilidad? No. Esto es una lucha entre tú como genetista y la empresa, cómo funciona y gana dinero. El empresario gana dinero y él no quiere cambiar su modelo de negocio, normalmente. Entonces lo que sucede en estos casos es que tú tratas de que él minimice costes en la implementación del programa, pero que tú tengas una matriz de datos para darle resultados fiables. Porque claro, él te dice que él no quiere invertir dinero para no modificar mucho, pero luego sí te exige. Entonces tú tienes que ponerte firme y dices, si quieres que te lo dé, estas son las condiciones, y si no, trabajas con otro. Eso tienes que ser muy firme, un negociador duro de esto, ¿no? Pero sin embargo, es muy parecido. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace un programa de mejora genética que es federal, ¿no?, todo el estado. Entonces, claro, tiene un montón de información genealógica y evalúa un montón de animales, con lo cual es más fácil encontrar un animal muy superior. Y la gente lo que hace en Europa, y ahora ya no tanto, es importar semen en forma de pajuelas, como si fuera una pajita. El semen va ahí congelado y lo traes, el toro te lo traes ahí. Y luego insemina vaca. ¿Será que es muy pesada? Insemina vaca. Entonces lo que hace es que vas aumentando el talento de tu población. Entonces puedes hacer dos cosas. Dice, primero, política de cantera, ¿no? Hago mi programa mejor, pero también puedo incorporar talento genético, con lo cual lo cruzo y voy más rápido. Eso es lo que pasó. Hoy estamos más equiparados, ¿no? ¿Lo ven? Pero los núcleos de selección de las poblaciones europeas siempre han sido más chiquititos que el de Estados Unidos, porque no es un programa paneuropeo o algo así. Aunque ya hoy en día es más fácil. Bueno. Entonces, ir un poquito más ligero ahora y disculpar las molestias. Hay cosas que son interesantes, y es que cuando tú vas a aplicar un programa de mejora genética, por lo que estamos comentando, tienes que saber cómo funcionan las empresas, porque si no, no sabes implementarlo. Porque tú te lo lees en un libro y si vas a lo contar una empresa, te abre la otra puerta, te saluda bien, te abre otra puerta y ya no te llama más. Tienes que saber cómo funciona la empresa para saber cómo puedes implementarlo. Entonces, las empresas en general funcionan con estas 4 capas. Tienes las hatcheries, ¿no?, las que producen los alevines, las que multiplican o amplifican los alevines, las que hacen el engorde y las que hacen la comercialización. ¿Okay? Y luego hay flujos de información importantes para vosotros. Lo que tú haces en el núcleo pasa a la multiplicadora, de la multiplicadora pasa a la engordadora y el consumidor nos beneficiamos de eso. De hecho, todo el mundo puede ir al mercado y encontrar un pez a bajo precio, siempre de la misma talla, y puede organizar su vida e invitar amigos a casa. Pero antiguamente, me recuerdo yo cuando estaba aquí en Canarias, iba a comprar una dorada y tenía que comprarla así. Y tenías que invitar a toda la familia.
Ahora puedes invitar a una pareja y se come cada uno y a buen precio. Eso es lo que produce el efecto inmediato. Y luego lo otro es que la información que se puso en la multiplicadora y la empresa engorde tiene que ir al núcleo. Y en el núcleo hay individuos que tienen unos genotipos que jamás pisarán las empresas de engorde, ¿no? Pero sí sus descendientes que van al consumidor. Pero la información es importante porque les permite a ti hacer el ranking de animales con los datos en las empresas. Los dos elementos fundamentales para hacer la selección, por tanto, son dos. Uno, controlar el talento genético de los animales, y el segundo, la consanguinidad de ese núcleo. ¿Ven? Todo eso es a nivel de Hatchery, aquí arriba. Los instrumentos que tienen son, primero, para el talento genético, los esquemas de selección genética. Y para lo segundo, tienes lo que serían los marcadores moleculares, voy a hablar un poco de eso, y el fish tagging, que sería el marcaje de los peces. Una vez que tú reconoces la genealogía, tienes que reconocerlo a lo largo de todo el desarrollo, simplemente con pictas, con los que marcamos perros y gatos, se puede hacer un pez. Esto ya lo voy a pasar un poco rápido, no fue lo que les comenté antes, la producción que representa en Europa, ¿no? El beneficio. Este es el ejemplo que les dije de pollos y de vacas, y este, el de pollos y de vacas y de huevos, y este es para que vean un pollo, en broiler, la diferencia. O sea que lo que nos comemos no es genéticamente manipulado, sino simplemente genéticamente mejorado, ¿no? O sea, esos genes ya existían y no hemos hecho nada. Aquí tienen una visión, un impacto de la cantidad de programas de mejoras que hay en este momento en el mundo, en carrera, para diferentes especies, y tiene un aspecto interesante aquí que es el número de familias. Ven que el programa de mejora del salmón tiene 280 familias por generación. Cuanto más familias evalúes, ¿no?, mejor es el programa. Por eso comemos tanto salmón del Atlántico, porque ellos tienen un programa súper potente y empezaron los primeros. Y en genética, el que da primero sí queda 2 veces. Porque si el salmón tiene un intervalo de generaciones de 4 años y te lleva 2 generaciones, te lleva 8 años de ventaja. Y se acabó. Es así. Aquí tienen un resumen de todo esto porque son demasiados. ¿Ves? Como en general los dividí en agua salada y agua marina. Como pueden ver, son mucho más potentes los de agua dulce que agua salada, ¿no? Hay más programas y son más potentes en general en este momento. Y para que vean aquí cuánto se ha mejorado genéticamente, o sea, se ha duplicado el peso del salmón solamente por causa genética, un 113%. Simplemente por concentrar genes en la población. Y los grupos de caracteres que comentamos precisamente son de estos, son de crecimiento, de calidad y de resistencia, agrupados. Luego tienes que matizar cada uno. Por ejemplo, el salmón, ELISA, en dorada el Photobacterium, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En el camarón nuestro hay varios virus, pero ahora está con el virus paracolítico. Me está dando mucha caña en Ecuador, ¿no? O sea, las enfermedades son por momentos. En cuanto a cómo generas la matriz, yo por lo menos lo clasifico así: modelos extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos son los que no se adaptan al modelo de industria, y los intrínsecos son los que se adaptan al modelo de industria. Nosotros solo trabajamos con los segundos, y en los primeros que tú le dices al empresario, me tienes que dar no sé cuántas familias y te buscas la vida. ¿Sí? Entonces, claro, hay pérdidas económicas, ahí suele haber más problemas. Nosotros usamos el segundo, en la que minimizamos costes y nos adaptamos al sistema cultivo de la empresa. Y les voy a enseñar rápido así el ejemplo de Dorada, que es el programa de mejora genética que nosotros lideramos en España. Intervienen muchas empresas, te da más quebradero de cabeza coordinar que realmente sacar el programa adelante, porque son muchas cosas. Y aquí pueden ver que la dorada es la segunda especie más importante de toda la acuicultura europea, ¿sí?, después del salmón del Atlántico. En volumen económico no es tanto en producción, porque el salmón nos supera bastante, pero sí es un animal muy demandado. Aquí pueden ver el mapa de Canarias. Antes éramos un líder en producción, pero con el tema del impedimento de las licencias nos hemos ido para atrás y estamos en segunda regional, algo así. Esto es más o menos cómo se trabaja en la industria. Se trabaja entre 60 y 60 reproductores. Como tienen puesta más sal, no sabemos la genealogía. Sí que hemos resuelto el problema del ambiente, es todo el mismo, pero no sabemos quién es hijo de quién. Esto lo resolvemos, como les dije, tipo C6. O sea, marcamos por un lado con un chip, una hora de triclamiento metido con un chip de perro y gato, y aquí con marcadores tipo microsatélites, ¿no?, para decirte quién es tu padre y quién es tu madre. Las pruebas de paternidad FAST típicas de humanos, que también nos hacemos a veces, ¿no? Por tanto, el objetivo siempre de nuestros proyectos es adaptarnos al sistema de producción. Este es el esquema, simplemente para que lo vean. Está animado, en la que tú tienes ahí las empresas que producen huevos. Estas empresas que producen huevos mandan a la empresa y nos mandan un backup al centro de investigación. Esto es en Canarias, esta es en el IFAPA, en Andalucía, y esta es en el IRTA, en Cataluña. ¿Lo ven? Entonces, cuando tú recibes estos huevos, los crías, ¿no? Y una vez que los crías,
cuando llegan a 0,5 gramos los compartes con todos los centros, ¿no? Para que todas las familias estén en todos los sitios. Estoy valorando la interacción genotipo-ambiente. ¿Lo ven? Y entonces cuando llegan a todos los sitios, pues nada, los mantienes por separado y los vas creciendo. ¿Lo ven? Cuando llegan a los 3 gramos, le metes un chip. Y ya tienes la matriz controlada. Una vez que la tienes controlada, lo que haces es que restauras la herida y mandas toda la familia a todos los sistemas de cultivo de español. Esteros, jaulas continentales, jaulas insulares, ¿no? Se engordan, y una vez que se engordan, llegan al sacrificio, unas van al supermercado y otras se quedan en el centro, una muestra, le hacemos rendimiento filete, un montón de variables que veremos ahora, le hacemos el CCI, o sea, hacemos la genealogía y asignamos quién es hijo de quién es hermano de quién, ¿no? Y te permite evaluar los vivos y los muertos, por talento. Y entonces de los que están vivos, dices, bueno, estos son los mejores, haces la reposición. Ustedes se van a la calle y entran al núcleo. Esa es un poco, es sencilla, la idea es sencilla, lo es complicado a veces de llevarlo a la práctica. Entonces, ellos los empresarios solo están interesados en 2 caracteres, crecimiento y deformidad, porque son las que más beneficios o pérdidas económicas les producen. Pero nosotros, aprovechando el gasto económico que hacemos, ya cuantificamos un montón de caracteres y estudiamos si tiro para el crecimiento, qué le pasa a la calidad, ¿no? De la grasa del pescado, lo vemos todo. Voy a saltarme esto un poquitito porque Davinia creo que va a hablar de esto también un poquitito. Estos son simplemente marcadores microsatélites del mapa genético de Dorada, con el cual nosotros construimos una super multiplex para diagnosticar a bajo coste la genealogía, sin que modifique la empresa su sistema de producción, y generamos estas 2 múltiples que van a ver aquí, que se llaman ESMA, y con esta sola, la primera sola, que tiene una gran variabilidad genética, la pueden ver arriba, son un 80%, somos capaces de asignar padre y madre, o parentesco, con un 100% de exactitud, pues mínimo 4.000 animales, pero lo hemos hecho hasta con 10.000. Es súper potente, una herramienta súper potente que hemos fabricado, que al final no la patentamos, pero es muy potente. Y aquí pueden ver un poquitito, esto es animado, es lo mismo que hemos hecho antes en el primer esquema, pero con campanas de Gauss, en la que pueden ir viendo los sacrificados, las empresas, ¿no? Lo que hemos evaluado, cómo hemos hecho el ranking por longitud y por morfología, ¿sí? Utilizando la ESMA para todos los caracteres que hemos estudiado, y pueden ir viendo cómo hemos ido creciendo. Aquí lo pueden ver, para SGR, longitud y peso, los progresos que hemos hecho. Ya la primera generación es espectacular el mundo de los peces frente a animales domésticos terrestres. Y la siguiente generación, ya aquí lo que hicimos también fue desarrollar ingeniería. Esto es lo que hicimos, que esto es importantísimo, para estandarizar. Lo más importante es meter tecnología, porque aumenta no la varianza genética aditiva, sino disminuye la ambiental y aumenta la variabilidad. Es como si hicieras un truco para modificar el parámetro, es corregir los datos. Entonces hemos hecho un programa que lo han aceptado ayer, ¿no? Es un programita que lo hemos desarrollado con gente de Guidetic aquí, que de un solo golpe en 20 minutos te analiza 1000 fotos, que son 1000 peces, y te da 27 valores de cada uno de los peces. Y encima de manera más exacta y precisa. La ventaja que tiene esto es que te permite aumentar los valores de la variabilidad, y por tanto puedes hacer selección más intensa y más precisa en tu población, y la empresaria gana más dinero. ¿Sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, la segunda generación, ya estamos en valores del 14, 18, y respecto a un control independiente estamos hablando de un 8%. Otro aspecto importantísimo que nos pasa también es que si tú utilizas la idiosincrasia de la empresa, lo que te sucede es que pones animales en un tanque y a lo mejor no se aparean los mejores. Te tienes que procurar que se apareen. Bueno, el sistema que estamos empleando nosotros de manejo con las empresas nos está permitiendo que se apareen, al menos contribuyan el 65 al 68% de la población. Es utilizando puestas de días consecutivos, y aumentamos el número de familias, aprovechando que Dorada no tiene un gran crecimiento. Aquí tienen un flash de la contribución familiar en un stock de Gran Canaria, y pueden ver que produce un montón de familias la Dorada, porque se aparea una hembra con un montón de machos y viceversa. Está realmente bien. Aquí pueden ver la consanguinidad, ¿sí? Cómo evoluciona la consanguinidad, el parentesco. Y aquí esta diapositiva, que es la que quería poner, era lo que ven que se sale arriba a la derecha, son los caracteres tecnológicos, los que hemos hecho con el software. Y fijarse que hay un carácter aquí, que es el 051, que tiene la mayor variabilidad descrita hasta este momento en Dorada. Y esto está genial porque una variable tecnológica está, ven en la parte superior a la derecha, tiene unas correlaciones del 0,91 prácticamente con el resto de los caracteres, con lo cual, si tú tiras solamente de la selección para el carácter tecnológico, mejoras el resto
de los caracteres. Y encima no tocan los peces de manera no invasiva, con lo cual también respetan más las condiciones de bienestar de la población. Hoy está no de moda, sino casi va a ser una imposición de la Unión Europea. Entonces esto te permite hacer lo que nosotros llamamos selección indirecta, por ejemplo, simplemente con la altura de la cabeza. Esta altura que tiene aquí la dorada es la que más generalidad presenta. Podríamos llegar a ser doradas salmoniformes, algo así. Esta me lo voy a saltar porque son un poco parecidas, ¿no? Quería contarlo. Bueno, sí, lo único que quiero resaltar en esta transparencia es lo que va a hablar David, que hemos encontrado que la heredabilidad para la deformidad, presencia o ausencia, es de un 14%. Es baja, pero existe determinación genética. Esto nos dio a nosotros la pista de invertir dinero en localizar genes que determinen la malformación. Esto simplemente para que vean la interacción genotipo-ambiente, lo que se hace es que se coge de las familias enviadas a todas las empresas, se cogen las mismas familias, ¿no? Y se ve cómo fluctúan las medias a lo largo del desarrollo. Calculan las correlaciones, es decir, si yo soy bueno jugando al tenis en el Open de Australia, ¿sería también bueno en otro Open? Pues es más o menos lo mismo. Si yo soy el mejor en el ranking en una empresa, ¿sería el mejor también en la otra empresa? Si las correlaciones son altas y positivas, sí. Si son bajas y cercanas a cero, tenemos un problema. Entonces, como pueden ver para el peso, fijar en las azules, que son las que entre empresas son altas y positivas para el peso, para las deformidades también son muy altas y positivas. Aunque la heredabilidad baja, las correlaciones son altísimamente positivas. Es decir, si tú quitas animales que tienen talento para producir deformidades, no vas a tener deformidades en ninguno de los sitios. Con lo cual puedo expandir mi empresa a diferentes mercados. O sea, la matemática es importantísima. Y aquí simplemente lo que quería ilustrarles era, los cálculos no importan con las ecuaciones anteriores, si tú aplicas la mejora, ¿qué cantidad de kilos por tonelada obtendrías por aplicar el programa? En sí podría parecer pocos kilos, pero en millones de euros es dinero. En una empresa que produzca 1000 toneladas, podríamos estar hablando de casi 1,3 millones de dólares o al menos 1 millón de euros. Y en el caso, para que vean los programas de mejora clásicos, ¿no? En Chile, Canadá o de Bayer Lenin, por ejemplo, estamos hablando siempre de entre un 7 y un 14% como medio. ¿Sí? Nosotros estamos más o menos igual en Dorada. Esto es en otras empresas que hay en España, pero esto tiene un programa es privado y no puedo contarles mucho porque es que tampoco informo. ¿Sí? Que es el de Culmares, que es una de las grandes empresas que hay en España, y el programa lo lleva un amigo. Y en Camarón estamos llevando una transferencia de lógica con una industria, ¿sí? En la que estamos aplicando un sistema muy parecido. ¿Sí? Es un proyecto de $2 millones. Entonces se llama MacMico y estamos haciendo un banco de muestras. Estamos desarrollando, lo está haciendo Davinia, una super múltiple para el diagnóstico de la paternidad. Esta sí la vamos a patentar, porque el camarón es un super negocio para las empresas, son más de 10.000 millones de dólares por año. Entonces, si tú lo patentas, la empresa se puede forrar en Asia, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí esto es muy secreto. Aquí tiene un montón de patógenos que afectan. Los fundamentales han sido el taura y la mancha blanca, que acabó también como lisa en Chile, en Ecuador, casi con la industria, en 2007. Y nosotros hicimos una población, esto es la múltiple, y nosotros hicimos una población base utilizando 4 líneas de esta empresa, ¿sí? Estas 4 líneas, lo que hicieron es, no sé qué le ha pasado, no pasa nada, se las comemos. Esto, ven las 4 líneas, simplemente es un apareamiento de todas contra todas, ¿no? Con un mínimo de tamaño, por población, al menos 50 animales, para minimizar la consanguinidad. Y generar la población con la cual tú tiras la selección. La selección se tira a partir de donde pone PB. ¿Lo ven? Entonces ahí empieza el programa. Nosotros en este momento ya hemos generado la población base y estamos poniendo a punto la tecnología que también para justamente empezar a hacer la selección. ¿Cómo conectas la población? La ventaja que tiene el camarón es que tú le puedes sacar, digamos, la gónada, el esperma, y entonces puedes mezclarlo con los huevos de la hembra. En este caso lo que nosotros hacemos es dejar a la hembra quieta y le cogemos el esperma, se lo ponemos en el telico, que es como una U que tiene aquí en el pecho, y se lo ponemos así. Entonces cuando sale el huevo se choca con el semen y se queda fecundado. Entonces lo que hacemos es que mezclamos 4 hembras por cada macho y cada 4 hembras la mezclamos con 2 machos, con lo cual conectas hacemos una red genealógica. ¿Lo ven? Ahora, al camarón no le puedes meter un chip. Entonces hay que hacerle el CCI sí o sí. ¿No? Eso es lo que tiene el camarón. Y luego al final el núcleo, esta es la foto del núcleo. Nuestro núcleo tiene hembras en azul y en rojo tienen los machos. ¿Lo ven? Y realmente el núcleo está formado por 1250 hembras y 500 machos. Porque siempre hay menos machos que hembras. De hecho, la selección es más intensa sobre el sexo masculino que sobre el sexo femenino. Porque por familia siempre aporta el mismo número de animales de ambos sexos
pero la selección es más intensa porque cogen menos machos que hembras, con lo cual la I es más fuerte sobre los machos que sobre las hembras. Y para hacerlo es un esquema muy parecido, ¿lo ven? Generas tanques que son réplicas como backup dentro de la empresa por si se rompe, se muere algún tanque, mandas a empresas de engorde, mandas animales, guardas en tu empresa, guardas siempre un backup, que son estos dos, ¿no? Y de aquí salen los que van a reponer a los reproductores que estaban en el núcleo. ¿Lo ven? Porque vuelves a hacer caracterización fenotípica, CCI, estimación de parámetros, evalúa y reposición. ¿Lo ven? La idea es exactamente la misma. Esto es para que vean los números. Aquí pueden ver la predicción de la intensidad que nosotros vamos a ver y la gozabilidad, que es muy baja, de un 0,25%. La tenemos súper controlada, debe estar por debajo del 1%. Nosotros estamos sobre el 0,25%. Y para que vean los beneficios para la empresa, esto es para el crecimiento. Para el crecimiento vamos a poder ponerle casi un 24% de beneficio por año, ¿sí? La previsión. Y en el caso de la supervivencia, se hace una selección directa de supervivencia, que es caro hacer esto, es muy caro, un 5%. Y como resulta que están correlacionadas genéticamente la supervivencia y la mortalidad, entonces tú haces para el crecimiento y se produce una supervivencia, ¿no? Adicional, pues del 6%. Es decir, es mejor olvidarte de la supervivencia y seleccionar directamente el crecimiento, que la supervivencia mejore ya de por sí por la correlación alta genética que tiene con el crecimiento. ¿Lo ven? Esto para que vean que la empresa, si factura 7,2 millones de dólares, en 5 años va a facturar casi el doble, pero solamente por instrumentalizar genéticamente su población. ¿Sí? Y ahora sí quería darle la abeja de Davinia para que ella les comente cómo se puede localizar un gen de interés que ya has detectado, que crees que existe en una población a escala industrial. Buenos días. Voy a intentar ser un poquito más breve. A ver si rompe el ordenador un poco. ¿Por qué las deformidades las vamos a tratar de manera diferente cuando desarrollamos un programa de mejora? Primero, porque, como ya les comentó Juanma, la heredabilidad de las deformidades son de valores medios a bajos. Y por lo tanto tenemos que utilizar otras estrategias antes de incluirlo en un programa de mejora. Si dividimos, Juanma les habló de las deformidades como conjunto, un animal es deforme o no. Si lo dividimos por tipo de deformidad, vemos que las deformidades de columna también presentan los valores medios, pero que sobre todo se van disminuyendo a lo largo de la vida del animal. Entre más grande es el animal, menos heredabilidad presentan estas deformidades, que son una de las más importantes dentro de la industria de dorado. Es decir, el momento, no solo es importante conocer la heredabilidad del carácter, sino el momento en el que seleccionamos el mismo. En este caso, cometeríamos un error si seleccionamos a talla de sacrificio, en este caso, siendo la mejor talla la pequeña. En el caso del opérculo, que es otra deformidad muy importante por incidencia en dorada, pasa lo contrario, la heredabilidad aumenta a medida que nos acercamos a la talla de sacrificio. Y en cuanto a las deformidades de cabeza, pues no presentan heredabilidades importantes en ningún caso. En general, ¿qué pasa? Que al encontrarnos ante esta heredabilidad tenemos que utilizar otras herramientas, y en este caso es la selección asistida por marcadores. También es importante en el caso de las deformidades porque son variables dicotómicas, es decir, o eres deforme o eres normal. ¿Qué pasa también con la prevalencia de las deformidades en dorada? Porque hemos visto, ahora que ya tenemos experiencia en desarrollar varias generaciones, que las deformidades de columna aumenta su prevalencia con la edad. Es decir, si en el momento del marcaje, por ejemplo, los 3 gramos diagnosticaba un porcentaje de deformes de columna, cuando analizábamos los animales a la talla de sacrificio tras el fileteo, era mayor esa proporción. Con el opérculo, sin embargo, vimos que ocurría lo contrario. Animales que habían sido diagnosticados como que tenían ausencia de opérculo cuando eran pequeños, cuando hicimos la proporción a talla de sacrificio, vimos que había una disminución de esa proporción. Efectivamente, como nuestros animales están marcados y somos capaces de seguirlo durante todo el crecimiento, vimos que el 60% aproximadamente de los animales que presentaban esta deformidad ya no la presentaban a talla de sacrificio. Esto podemos verlo desde 2 puntos de vista. Nosotros como genetistas sabemos que pasa lo contrario que con la deformidad de columna, que sería mejor
seleccionarlo en el momento de la talla de sacrificio, además lo apoyamos en que la heredabilidad es mayor, y no deberíamos seleccionar a tallas pequeñas. Y para el empresario, que al fin y al cabo ¿qué es lo que le interesa? Pues no eliminar los individuos que presentan opérculo de pequeño, ya que el 60% lo va a recuperar y estaría al fin y al cabo, que es de lo que se trata, perdiendo dinero. Vale, entonces llegados a este punto tuvimos que desarrollar otra estrategia para poder, ya sabíamos o ya intuía el grupo por todos los años que llevaba Juan Manuel y más compañeros trabajando con las deformidades, que estaban influenciadas genéticamente, pero hay que asegurarse antes de... Entonces llegados a este punto ya teníamos el conocimiento de las matrices de Dorada que se habían ido generando, y la estrategia que utilizamos fue la determinación de QTL. El QTL del inglés Quantitative Trade Locking, es decir, zonas del genoma que están relacionadas con caracteres de interés comercial, en este caso las deformidades. ¿Qué zonas del genoma están influyendo para que en unos peces aparezca la deformidad y en otros no? Las deformidades que estudiamos fueron la de triple deformidad de LSK, que es en el mismo animal, en la columna, que le llamamos columna en sacacorcho, como ven ahí, aparece lordosis, cifosis y seguida al final ya en la zona caudal por una cifosis. ¿Vale? No es una deformidad importante económicamente porque la prevalencia en la empresa es pequeña, ya que como son desde pequeñitos, se ve claramente que son peces deformes, el empresario los elimina antes de vender el lote, y los pocos que se te pudieran escapar tienen una supervivencia muy bajita. Entonces, de todas maneras, van a morir en las aulas, no llegan al consumidor, no tienen esa importancia. ¿Por qué si lo incluimos? Primero, porque ya había estudios previos acerca de esta deformidad y su asociación familiar en nuestro grupo. Y segundo, porque no deja de ser una deformidad muy severa y que por lo tanto, si teníamos razón, iba a acumular esa potencia génica que estábamos buscando. Las otras dos, evidentemente, sí son de importancia en la industria, que son la fusión de vértebra y la lordosis. De hecho, llegan al consumidor, no sé si les habrá pasado, pero a mí sí, casualmente, de estar en casa fileteando una dorada que fenotípicamente parecía normal y era una dorada lordótica. Y las deformidades de cabeza, entre las que destacamos la de boca, que no es que al consumidor le moleste tanto, pero al fin y al cabo es una deformidad, y la que habíamos hablado es la deformidad de opérculo. Para hacer un análisis de QTL en este caso, lo que necesitamos es por un lado los animales, los datos evidentemente, y por otro lado una herramienta que nos permita llevar a cabo la búsqueda. Los animales los obtuvimos a partir de todas las matrices que habíamos generado y mediante experimentos dirigidos, y las herramientas son los marcadores moleculares que Juanma comentó, en nuestro caso ahora mismo los marcadores microsatélites, porque en ese momento ya se habían publicado el mapa de ligamiento de dorada y teníamos una batería de marcadores microsatélites que sabíamos exactamente cuál era su posición, que ya verán que en la búsqueda de QTL pues, es fundamental. En el primer experimento fue un lote de dorada producido a nivel industrial de manera como lo produce la empresa, con puestas masales, en este caso con 66 reproductores, y en este caso se realizó también criba, como exactamente se realiza en la empresa, es decir, a determinada edad eliminamos los individuos deformes, pero en este caso a los que eran LSK, que ya se diagnosticaban fácilmente, los mantuvimos aparte, porque si los incluíamos en el resto del lote, pues evidentemente no iban a sobrevivir. Aún así, mantenidos solos en un tanque, también la supervivencia es bastante baja. Cuando llegamos hasta el final, el lote de la empresa se recuperó, se sacrificó y se procedió igual que en Progensa a obtener los diferentes datos y se reconstruyó la genealogía mediante marcadores microsatélites. Vimos que todos los individuos que presentaban esta deformidad en un lote de cerca de 900 animales solo pertenecían a 6 de la familia, que estaban conformados por 2 machos y por 4 hembras, es decir, estos únicos 6 reproductores eran los responsables de toda la incidencia de esta deformidad en el lote. Y además, al estudiar los datos y hacer modelos, aquí vemos la prevalencia en esta tabla de los individuos que son deformes contra el total de individuos analizados en cada grupo y la significación en subíndice. Vemos que sí existe, además esta asociación es significativa entre los padres
y los individuos que presentan esta deformidad, lo que viene a corroborar una vez más pues esa asociación genética con esta deformidad dorada. El segundo experimento fue exactamente con la matriz de Progenza que habíamos obtenido de unos 700 animales. Cuando estudiamos las deformidades vimos que aquellos animales que presentaban opérculo eran, el 50% eran hijos de tan solo un solo padre, que nosotros lo llamábamos el macho único. Es decir, este padre fue el que generó el 50% de la deformidad en toda la población. Al estudiarlo, al hacer estadística, pues lo que vimos es lo que esperábamos, que además esa asociación con pertenecer a las familias que conformó este padre era significativa. Y el último ya fue un experimento de cruce dirigido, no era a nivel industrial, porque lo que nosotros pretendíamos era pues concentrar esa carga génica de los responsables, porque sospechábamos que eran responsables de las deformidades. ¿Qué hicimos? Cruce dirigido de animales normales, que eran las hembras siempre, con los padres que eran deformes. En este caso, un padre con un opérculo, padres lordóticos con fusión de vértebras, y lo hicimos por triplicado, como cualquier diseño experimental. ¿Qué pasó? Pues lo que esperábamos, que existía un exceso significativo de animales que presentaban la deformidad en aquellos cruces en los que su padre presentaba esa deformidad. Es decir, los padres con opérculo generaban una asociación significativa con hijos con opérculo, lordóticos y fusión de vértebras. Y como es de esperar también, en el cruce control en que hubo una puesta masal de animales fenotípicamente todos normales, normal con normal, lo que había era un exceso de animales normales. Estos individuos fueron los que utilizamos para realizar el estudio, ¿vale? La herramienta, los marcadores moleculares, brevemente, simplemente partíamos de una batería de marcadores, en este caso eran 138 marcadores microsatélites situados en el mapa de Dorada, y los sometimos a unos criterios de calidad, si amplificaban o no amplificaban y demás. Y en el caso del diagnóstico de paternidades, lo que hicimos fue aquellos que no superaban los criterios de evaluación eran eliminados, porque lo que buscábamos era que fueran marcadores perfectos para establecer un panel internacional. Pero en el caso de los QTL no nos interesaba tanto que fueran perfectos, sino que barrieran el máximo porcentaje del genoma. Entre más genoma de la dorada analizo, más probabilidad tengo de encontrar aquella región que influye en las deformidades, si es que realmente está influyendo. Por lo tanto, por eso, en lo que viene a ser la calidad, utilizábamos incluso marcadores que tenían muy baja calidad. Conformamos, por lo tanto, una herramienta final de 13 PCR múltiples, con un total de 106 marcadores microsatélites, oscilando el número de marcadores por PCR múltiple entre 7 y 10, con una variabilidad de genéticas que se muestran en la tabla. Y con esta herramienta lo que conseguimos fue barrer aproximadamente el 80% del genoma, y que la distancia entre estos marcadores, es decir, cuán precisos eran a la hora de localizarnos en la región buscada, fue de unos 13,5 centímoras. Un centímoro también hace 1 millón de pares de base. Este valor estaba por debajo de lo que se establece como mínimo umbral, y por lo tanto la herramienta nos resultó bastante, preveía dar resultados bastante útiles. Tras el análisis con estas dos herramientas, tanto con los datos como con la herramienta, a través de software que son libres en internet, que no hacen más que aplicar modelos estadísticos de asociación entre la aparición de la deformidad y determinados marcadores, localizamos para el primer caso de la deformidad del SK 14 QTL, localizados a lo largo de los grupos de ligamiento que ven a continuación, que en la dorada el total son 26. Para opérculo, en el caso de la familia del macho que produjo toda aquella cantidad se utilizaron toda la familia de aquel macho, localizamos un total de 4 QTLs para esta deformidad. Y en el caso de los cruces dirigidos, localizamos 3 QTLs para la deformidad de fusión de vértebras, 2 para lordosis y 2 para boca, que fue la que más nos sorprendió, porque como habíamos visto ya, las heredabilidades de las deformidades de cabeza son bastante bajas, pero aún así
como explicaba Juanma, es baja la heredabilidad, pero sí es verdad que hay una zona del genoma relacionada con la aparición de esta deformidad en esta especie. Los análisis que puedes hacer para encontrar QTL son muy variados, de hecho hay diferentes software y se pueden utilizar diferentes análisis. Nosotros, gracias a nuestra matriz, como podemos diferenciar entre hermanos carnales y medios hermanos, tanto paternos como maternos, por lo que les explicó, por la forma de reproducirse que tiene la dorada, como explicó Juan Manuel, pudimos hacer varios tipos de análisis y además se hacen a nivel genómico completo del genoma o a nivel cromosómico teniendo en cuenta un solo grupo de ligamentos. Por lo tanto, consideramos que aquellos QTL que eran significativos en más de un análisis iban a ser los más sólidos para intentar ir centrando la búsqueda. En esta tabla ven cuáles son estos QTL para cada deformidad, en qué grupo de ligamentos se encuentran. Fuera del paréntesis encuentran la posición exacta en la que se encuentra el centimorgan dentro del genoma, el intervalo de confianza y su significación. El intervalo de confianza lo que nos dice es cuán preciso o no es la posición que nos está dando. Evidentemente no es la misma la precisión del QTL12, que solo tiene 3 centimorgan de diferencia, a la que puede tener el de arriba justo, que son 20 centimorgan. Las dos últimas columnas lo que indican es qué porcentaje de esa varianza en el carácter, en este caso en la deformidad, que estamos observando depende de ese QTL. Y como ven, estos QTL explican gran parte de la presencia o ausencia de estas deformidades en dorada. Esto simplemente la importancia que tiene es que es el primer paso, como les decía Juanma, que tenemos para ir ahora directamente. Tenemos ya como una foto macroscópica del genoma de la dorada de por qué zona podemos estar encontrando esos genes, que al final es nuestro objetivo a larga distancia, es encontrar qué genes realmente son los que son encargados de la aparición de estas deformidades en la especie, para descartar en este caso reproductores que los tengan y la prevalencia en la empresa, que al final es de lo que se trata la mejora aplicada. Como mejora aplicada, que es lo que Juanma les comenta, lo que te dice el empresario es muy bien, que tenemos los genes de las deformidades, pero a mí eso ¿en qué me beneficia, ¿no? Pues te beneficia, y estos son datos reales de una empresa española, te beneficia en que si el porcentaje de deformidades nosotros con estas herramientas somos capaces de reducirlo tan solo un 0,1, a lo largo de 3 generaciones, que es lo que dura poniendo los reproductores, el empresario, el beneficio que va a obtener solo con esa reducción, sin hacer ningún tipo más de manipulación, es de casi 4 millones de euros. Sin más, muchas gracias por venir. Yo no sé si hay tiempo para alguna pregunta. Pascual Calabuche está afuera. ¿Alguien interesado en realizar alguna cuestión? De todas formas, como decía Juanma, son como muy asequibles, ¿verdad? Y a no ser que cualquier cuestión que... Yo solo quería preguntar, el problema de los transgénicos, ¿por qué hay tanto rechazo? ¿Qué peligro real hay en consumir alimentos transgénicos? Bueno, aquí se puede establecer dos políticas, que sepan que no, yo voto siempre a la izquierda y a los verdes y eso, ¿no? Pero bueno, realmente los transgénicos en sí mismos no nos producen ningún daño. De hecho, nosotros posiblemente estamos comiendo el transgénico, ¿no? Y no nos damos cuenta a partir del pan de sí, ese pan de molde, porque cuando las empresas creo que generan, ¿no?, la masa, creo que legalmente te permite hasta un 0,9%. Pero no sé si en algún momento determinado, eso es la parte legal. La parte ilegal puede ser que tengas mucha demanda y tienes un montón más de transgénico y le pones un poquitito más, ¿no? Y luego siempre está el fraude, sé que si las administraciones no trazan, bueno, pues te comes un poquito más de transgénico. No nos ha pasado nada, creo. Entonces, en el caso de los peces, respondiendo a José, actualmente ya ha sido aprobada en la FDA de Estados Unidos, el primer sitio, la producción de peces transgénicos, donde hay un estudiante de nuestra universidad trabajando con Aqua Bounty Farm en Estados Unidos,
y están produciendo salmón transgénico y tilapia transgénica. Lo que sabemos experimentalmente es que tú coges un animal transgénico, eso lo pasas a carne, lo mueles, ¿no? Se lo das a un ratón, tratas de buscar en el genoma del ratón o en su capacidad digestiva en alguna parte y no encuentras el marcador transgénico en el genoma, porque como al final lo degradas y lo incorporas por nueva síntesis, al final al cabo, yo lo que podría decir, José, no sé, es que nosotros somos un poco vacunos, ¿no? Aunque no somos un poco peces también, porque casi cada cierto tiempo nosotros renovamos todas las proteínas de nuestro organismo a partir de otros que ingerimos, sean o no transgénicos. O sea, el transgén por sí mismo no te produce un efecto sobre el individuo receptor que lo consume. Esa es la realidad experimental, ¿no? Otra cosa es que es verdad que modificas el patrimonio de un animal, lo cambias, ¿no? Y puede tener impacto en el medio ambiente, pero de luego el consumidor en sí mismo experimentalmente no. Los únicos casos que hay son algunos transgénicos que se hacen en vegetales, por ejemplo, que son algunas proteínas para evitar que los insectos las consuman y a lo mejor pueden producir alergias, ¿no? Eso sí se ha comprobado, pero bueno, eso esencialmente.